5:20 de la tarde en la República Argentina. Señoras y señores, somos Vuelta y Media, somos Urbana Play 104.3. Si nos escuchás tradicionalmente en un aparato de radio, o en AM, FM o en un celular, o en una terraza o en una plaza. Donde fuera, donde fuera. Estamos en nuestro canal de YouTube, estamos en nuestro canal de Twitch, porque también estamos ahí. Sí. Y estamos en un canal de televisión que se llama KZO, canal de aire. Claro, ¿de acuerdo? en el De cable. El 30 No es de aire, es de cable. Es de aire, KZO. Es de cable. Es de cable, perdón. En mi tele es en el 30. Estoy aprendiendo. En la Para mía mí, si también. empezamos así, no sé si tengo ganas de seguir, Seba. Bueno, pensalo, Obla. Ya lo pensé, sí, me encanta. Vamos todavía. ¿Le gustan más los temas en vivo, los temas lindos? ¿Versión en vivo o versión estudio? Las Vivo. dos tienen sus... En vivo siempre. Más desprolijo, pero No. con más pasión. Si o la versión mejor en vivo es sonido. presentable, ante Sí. siempre vivo. Si Estudio. los dos temas son 8 puntos, Sí. en vivo. Las dos versiones, Bien. siempre en vivo. Estudio. Frío. ¿Vos, Frío Rafa? como... les hice la pregunta porque estoy en la duda. Este disco, por ejemplo, me parece increíble y tiene mucho sentimiento. Mucho sentimiento. Porque hay imperfecciones que hacen que sea más lindo. Bienvenida todavía. a las imperfecciones. Pero el disco Honestidad Brutal, que es redondito, suena precioso, también lo elijo. Entonces no tengo decidite opinión ya, no hay formada. lugar para ti, bien. Hagamos la encuesta. Bien. Canción, ¿cómo sería la pregunta? Una excelente canción, ¿la preferís en su versión estudio o en su versión vivo? Sube la encuesta, Tati Rose, ya a nuestra cuenta de Twitter, @VueltaMediaOc, @VueltaMediaOc. Ahí, señoras y señores, contestan qué prefieren. Un tema de los Beatles de estudio suena increíble y por ahí cantado en vivo estaba... Ahí también nos Es- mataba la Los tecnología. mataba la ¿no? tecnología. Bueno, sí. Y a veces Pero es los así. gritos también, mucho grito en los Sí. Beatles. Bueno, qué sé yo. Cada vez que empieces a hablar te voy a interrumpir. Dale, buenísimo. La remera que tengo puesto, ¿sí o no? A mí me encandilan, Dylan. Sí. Estaba Pero está a buenísimo. A nada de decirte me encanta tu remera posta. Es linda, es muy linda, Pero no ¿eh? sé si no hace Muere. Maret. Y bueno, eso Sí. los locos de la azotea no se lo preguntaban, Claro. pero somos una radio multiplataforma. Bien, Si Sherman te de Skinny no te dijo nada, no te dijo quédate en cuero, Yo es estoy que para podés quedarme estar en así. cuero. ¿Sabés que sos? Ahora no hace A ver. more, sos un NFT en vivo. Ah. Te podemos comprar y guardar. A ver, sos un NFT. Movete a ver si es un holograma. ¿Ves? Es un NFT. Claro. Es el primer NFT en vivo con paladar de brasilero. Muy bueno. A ver, Y- desfiló un poquito a ver si las marcas quieren pautar. poco, Dale, Seba. Sé que no lo soy, pero un poco me aniña esa niñada de la Sí. remera. No es que yo sea un niño. Ah, sí. Es remera de colonia de vacaciones. Y que podés volvió tener el una nene. chocolatada en la mano, ¿Me tranquilamente. la prestás para mañana? A ver, Sí. desfila para las marcas. Un NTFC en vivo. Qué lindo. Con Mingolano. Bye. Mira, ese paso, ¿cuántos años tiene? Decís, Obla, ¿20? bye. O más. Yo creo que más. No, más. Más. 20 seguro, 20 Seguro, seguro. Chan. Señoras y señores, aquí estamos en este martes. Hoy viene Steffi Reutemann. Sí. ¿Te acordás cómo le mangueamos? Somos grandes mangueadores de mesas en casamientos. Y va no nos muy mal. invitó. No, grande no, porque no lo logramos. De No, verdad. mangueadores somos, Mangueadores, fracasados. sí. Mangueadores Hasta fracasados. ahora tenemos un solo casamiento de famoso, que es el de Bonadeo. El de Bonadeo, sí. Y el Carmela, tuyo. Ajá. Pero ¿No fuimos a otro casamiento juntos, los Vuelta y Media? No. ¿De famoso? No. No. No recuerdo. Bien. fuimos al casamiento de Ana Maroto, Ah, y de una operadora, productora de Denise. y de una productora de Denise De- Skurnik. Alto casamiento. Por ese. eso, tenemos... Salió campeón Racing ese día. Y ahora ¿En se serio? viene el de Tati. Y el de Y Tati el de ya Tati. cae. Ya está, Sí. ya está Y el planeado. de Nacho Girón. Y el de Nacho Cierto. Girón. ¿Cuál primero? Encuesta. Muy bueno. ¿Quién se casa primero, Tati Rose o Nacho Girón? Segunda encuesta del día de hoy. Señoras y señores, votamos nosotros. Sí, para mí, empezar. Girón. Es muy difícil. Para mí, Tati. Tati lo organiza con más tiempo. Tati toma la decisión primero, pero dice en 2023, no sé qué, Yo en voté a tal Tati, lugar. ahora no sé qué decir. No, yo te voy a decir algo. Para mí, una vez que Tati tiene, se le mete la idea en la cabeza, ya Sí. está, ya está, es cuestión de tiempo. No. Ajá. Tati ya sabe cuándo se va a casar. Claro. No lo entonces- sabe Imanol. No lo sabe Manol. Yo no sé si Tati ya sabe que Claro. o si no, pero si ya lo sabe, Sí. se casan, sale Imanol y se casan. No. Es fuerte, sale. Sí. Tati sabe a qué colegio van a ir los hijos, en qué materias van a andar más o menos. Claro. Sabe todo eso, sí. Sí. Y la dentadura que van a tener. Bien, Tati Rose, bienvenida. Si fuera por mí, sale Ima y me caso. Ay, mi amor, la quiero mucho. Salimos, aclaremos porque siempre el público se renueva. Que está en Cana, No está en Cana, recordemos. Ima está en el Hotel de los Famosos, su novio actor Imanol Rodríguez. ¿Esta información Ima la tiene o no la tiene? La tiene, no está de acuerdo. No está de acuerdo, muy Hace bien. chiste los dedos contra la puerta, me caso, esas cosas, Sí. no. No. Pero siento que estoy más enamorada de que antes que entre al hotel. Para Ah, mí, que él Le le llama mete, calentura también. un poco se llama calentura Sí. y otro poco, para mí, déjame, ¿puedo opinar, Tati? Obvio. No está bueno lo que decís.
¿Por ¿Por qué? qué? Porque te enamora más no verlo que verlo. No, siento que se fortaleció Mirá más que la relación. Hizo mucha terapia, Seba, créele, ¿eh? Si dice eso, es como lo que pasa. se transó a Freud, Seba. Sí, claro. No, No te sé banco. si vieron mis redes sociales ayer, que se lo mostraron a Ima viendo Sí. una foto de nosotros antes de irse a dormir. ¿Y lloró? Oh. Yo lloré mucho. Ey, Oh. Tati. Me sorprendió, no esperaba. Claro, eso en el marginal es una La va a escena. abrazar. Y en. Ay, la va a abrazar. Lo obvio. Todo negativo, ¿eh? ¡Abrázame! Claro. Y ella abraza, viejo, a ella le gusta. Ella, los viejos son su Sí, fetiche. son su fetiche, obvio. escuchame. Empezando por el padre, Claro. después número uno el padre, después el No, suegro. cuando lo vio a Papá El Noel resto en el la DOT, fila. ¿te acordás cómo se le fue el Se humo? volvió loca. Se volvió loca. Papá Noel, Se quiero ser tu volvió trineo, loca. le dijo. Sí, le dijo. Yo sé que lo tenemos medio de punto, no quiero hacer leña del árbol caído. Sí. Pero, Pero de brasilero además es el peor abrazando. Ya me lo dijiste Sí, otra vez, sí, te es el abracé peor abrazando. y te conmoví con el abrazo. No, no. Me duele que digas. Pero, ¿quién te abraza mejor? Pablo, pues lo dijiste por otra persona. Peto abraza mejor. No es buen abrazador Peto. Peto, ¿no? No, esto Es tiene, mejor que Seba. pará. Tiene un condimento antisemita lo que está diciendo Pablo. ¿Vos decís? Y sí. Pero Moldás que es el mejor de todos. No, ahora no te quiero. dale. Tengo un abrazador judío, Dale. dice. Dale. Un abrazo- Todos tenemos un abrazador judío. Por supuesto. favor. Bueno, ¿en qué estábamos entonces? Las dos encuestas, vamos Sí. a ver. No, para mí se va a casar primero Girón, me doy vuelta. Para mí también. Sí, No. pero va ganando Tati en la encuesta, con el 51,3%. Sí. ¿En qué versión preferís una canción? Gana en vivo, obviamente, Sí. con el 60,8% de los votos. Pi, 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 pi. La mayoría quiere emoción. Y sí. El estudio tiene emoción, pero si la versión en vivo está buena, Es cierto, les voy a contar lo que me pasó, a ver si me acompañan. Cuando Juli propone sí. la encuesta, yo pensé en Wish You Were Here. Ya sé que es un cliché, pero Pink para mí Floyd. es el tema. Es cliché, gordo, te como decir, no, soy así, Sí. básico. Y ese tema, Ay, no te hagas que no sos básico. ¿Por qué estás eligiendo un tema de Claro. Pink Floyd? No estás eligiendo. Estoy diciendo un tema Wish de You Were Here. Está bien. No. Y de Pink Floyd nadie sabe más de 5 No. canciones. nada. también para es cierto. nada. Sí. Pero ese tema No, Nacho. me parece perfecto en estudio, entonces me fui ahí directamente. Me gusta un meme que vi de Pink Floyd que dice: cuando empieza un tema de Pink Floyd, hay un papá con un bebé. Cuando termina y está haciéndole Lo un vi, pavo lo vi, a un tipo buenísimo. grande. Buenísimo. En los 90 todos teníamos el disco que vos no podías Pulse. abrir. El que tenía la lucecita roja. Pulse, ¿Por qué tenía lucita Tenía una roja? lucecita roja como la tele. Como un la LED tele. Pero parpadeante. ¿No se apagaba nunca? No. Jamás. Oh. Conozco Eso- gente que rompió la caja. Oh. Escuchá. Qué linda Sí. canción. En vivo. Eso me- ¿No te gusta la jirafa? No, sí, sí, sí. ¿Sabes que me estoy dando vuelta? Y en vivo es lindo. Suena bien. Me acabo de dar vuelta. ¿Puedo votar de vuelta? No, ya Sí, está. puede, puede. ¿Qué temas? Sí. Esto es en Ah, vivo. con razón. Parece en vivo. ¿De qué habla Seba la letra? Que decía que estuviera ahí. Ah, por eso me encantaba. Esta versión no es. Ah, me engañó. No, le pone me grito están Nacho. boludeando. Mira qué lindo. Dame un beso. Viste cómo bardea Atlanta en la letra, ¿no? Sí. Sí. Corren siempre de local, dice la Llegan en patrullero, dice. Sí, dice todo eso. ¿Cómo se dice patrullero en inglés? Habla. Patrullero. Police car, supongo. Cuando no la pueden resolver, dicen policar. Bueno, está bien. Está bien. Lo que nosotros decimos de desnudar las palabras. ¿Vamos a desnudar las Está palabras claro o no? ahí. Los yankees en eso son excelentes. Ustedes Son serían ingleses. felices hablando en inglés porque no solo eso, sino que el otro día Benito, Ave María de Madrid. Benito no me entendía algo fundamental. Eh, Los americanos, no sé si los ingleses en particular, Nosotros somos americanos Sí. también. Tenés razón. Basta decir los americanos. La verdad ellos me son los molesta dueños. muchísimo. Ellos son los Hola. dueños. Muchísimo. Y me- Es como cuando alguien dice, discúlpame, vos sos vendedor, no soy asociado. No, sos vendedor. Asociado porque te llevan una mísera parte. Sí. Esto es lo mismo, vos sos americano, somos empleados de Estados Unidos. No, ni empleados somos. Ni empleados. Empleados. Si Los nosotros les esclavitos. tenemos que pagar, es rarísimo. Empleados, pero si les pagamos nosotros. Es rarísimo. Pero el otro Sí. día quería decirle a Benito algo genial que tienen, que es que utilizan las onomatopeyas y las transforman en sustantivos. Nosotros Guau. decimos timbre, ellos dicen ring. Claro. Ay, qué bien. ¿Y anillo? Ring. ¿Y qué ruido hace el anillo cuando se cae? Sí, los sinónimos igual existen en todos No, los según idiomas qué del tipo de planeta. anillo y en qué piso cae. en qué Obvio, superficie. si cae en la alfombra, se cayó.
Según, si lo viste, sí. Si no lo viste, Si no no se lo cayó. viste, no se cayó. No se cayó. Lo transforman en verbo, dicen ring de bell, ¿entendés? Ringuea el timbre. Es como eso. Y Benito mirá como yo no entiendo cómo me está diciendo, gordo. Claro. Yo decía, no te das Claro. cuenta. No, y además la mayoría de las cosas que le decimos a los chicos no les importa. No, no les Eso es importa. muy duro, Es no les muy duro. importa. Me entristece a mí. Cuando le no me decís da algo bola. Sí. y te cambia de tema sin decirte te voy a Yo cambiar le de digo tema. mucho. Bueno, listo, buenísimo. Y No, no. no, ¿qué decime? Te dice, Sí, ya ya está. Por lástima. Pendejo. Eh. Bueno, yo tenía ganas de hacer un señor taller de engaños en el día de hoy. No sé Mirá, ustedes. ¿qué te inspiró? Si quieren- Ayer me llegó un mensaje que no lo voy a encontrar ahora, seguramente. Un chico que me decía: mi novia soñó que hacíamos swinger con ustedes. Mirá. Con Dalia Gutman y con quien les habla. Sí. ¿Es engaño? Me decía. Y Yo pero creo que no. Si, Yo creo que no. si le ponemos Y- sensor a la mente. Claro, y no se concretaba. En el sueño se despertaba antes. Seguro la chica, es como Julieta dijo, Claro, no, dijo, voy a despertar antes. yo esto no me bajo de ni esta en tragedia, sueño, dijo. Ni en sueños. O peor, agarra y dice, la chica también dice, yo también estaba soñando lo mismo, pero Seba terminó muy rápido y me desperté. No, no digas eso. Lo desabraza, miren cómo Bien. lo desabraza. Sí. Entonces, yo estoy para taller de engaños, no Dale. sé ustedes. Sí. Siempre. Bueno, buenísimo, taller de engaños. Tal cual, Venimos tal cual. acá a combatir la ley judeocristiana que dice que cuando dos personas están en pareja, si una de esas dos mantiene relaciones sexuales, carnales con un tercero o una tercera, ya es engaño. ¿Chapes, engaño? Son preguntas que nos hacemos todo el tiempo. Compartirse datos del celular, porque te quedaste sin. Y Es yo te- engaño. yo Eso te- vení, es vení. duro, ¿eh? Un emoji, se lo mandás primero a otra persona que a tu No, pareja. emoji no. No. Pero un buen emoji. No, no. Un ¿Un buen sticker? meme sí. ¿Un sticker? Un meme sí porque estás compartiendo la risa. No, un sticker sí. Les hago una pregunta, mirá qué A buen ver. tema. ¿Todos tienen emojis cargados, medio heavies? No. No. ¿No tienen nada de ¿Medio eso? heavy a qué nivel? Ah, ¿De humor negro decís? un pito, algo así. No. Ah, yo tengo uno que mandó Peto de los mejores que existen. Peto Ah, te ya mandó. sé cuál te mandó. Peto, sí. Sí. De los mejores que existen. Digo, ese lo comparten con sus cesperejes, No. pero lo compartías con una amiga. No. Yo no lo vi, así no que le a mí voy nadie mandar me lo a una amiga compartió. un pene. ¿Qué no tenés amigas con las que tengas confianza? ¿Para mandarles pene no? A Julieta no le mandaría No, un pene. te agradezco. Porque haces en diferencia 20 entre años no mujer me y man- hombre. En 20 En años eso no me sí. mandó un pene. En 20 años Sebastián me mandó un pene. por- Yo tengo amigas que las La verdad que considero... no había stickers. Sí, no había stickers. Pero- Así que cuenta los últimos Bien. 3, ponele. Y en una época. Esto, Yo tengo perdona amigas que lo diga, considero pero hermanas y no tengo problema. Pasa Claro, que vos está bien. haces una diferencia muy fuerte. Yo hago diferencia en Ay, eso. qué sí. diferencia fuerte. Julieta dibujaba penes antes Nunca que dibujé Pablo y yo pene, estamos nada que horrorizados ver. con eso. Siempre dibujé arbolitos de Navidad, mirá. Antes Sí. no eran arbolitos. Arbolitos con Siempre. testículos, dale. No. Deformaste el pene en arbolito. Siempre Sí. dibujé arbolitos de Navidad con 5 regalos. Bien. Y después sigo dibujando regalos hasta que Y ocupo dos toda la regalos hoja. redondos abajo. Sí. No, Dale. No, Cuídate, no, no. cuídate, La verdad protégete, que jirafa. sí, me cuido. Bueno, pero no, nunca le mandé penes, ¿no? Jamás. ¿Vos a quién le mandás penes? ¿A Procopio? Le podría mandar sí, sin problemas. ¿A Malena Guibur A le has Malena mandado? le mandé cualquier guarrada y ella me ha devuelto cualquier guarrada. Ay, somos re liberales. liberales. Qué superior. No, dale. ante la pregunta yo respondo. Está bien, Pablo, dale. Nosotros somos dos imbéciles y vos sos un Sí. genio. No, Listo, dale. ustedes tienen una tensión Tal cual. sexual que No, tenés no, miedo de mandar no, para nada. un chiste verde, Para subido de nada. tono hasta ahí nomás, porque eso es una inocentada, no. y que de golpe ella te diga, si me mandás eso, mira esta No. foto, dale, No, no. dale. Lo que pasa es que para vos es un chiste mandar penes. Claro. Para nosotros no es un chiste. Y no, te lo tomás en Y serio no porque hay opinamos de tensión los sexual. penes, No, me no parece opinamos de gracioso. otros penes. Salvo Guido, ¿no? Que es una cosa ya distinta. Una vez quise mandar el de Guido y me llamaron de la empresa de celular. Uy, transfer. Hasta 4 gigas. te Claro, me dijeron, no, esto no. Bien. Bueno, en el 4775-6688 nos preguntamos qué es engaño, qué es la fidelidad, qué es la infidelidad. ¿Existe, no existe? Y usted, acá está, Bruno Acevedo, me dijo. Gracias por contarlo. Abrazo, Bruno. ¿Qué es Acevedo después de Córdoba? Armenia. ¿Serrano? Armenia. No, Serrano es Borges. Hay otro Acevedo por Parque Centenario que es Eduardo Acevedo. Sí, me pasó. No me hablamos pasó que eso con Felipe fui Piña. a una consultoria. Perdón, ¿cómo Ajá. fue de Córdoba? Ay, claro, Acevedo se hace Armenia. ¿En Córdoba cambia? Claro. Sí. Córdoba es la Rivadavia de Palermo. ¿no? Ya sé, Claro, ya sé, sí, pero sí. pensé que... tenés razón. Me No equivoqué. en todas las calles igual. Después de Canning. se 210. transforman. Ahora entiendo. Bueno, repasamos. 4775-6688. Historias de taller de engaño. Gente que se confundió con un compañero de trabajo. Gente que estaba de viaje. Y bueno, la que me contó Pablo que hizo la otra vez cuando se fue de gira. Estábamos filmando un corto y bueno, se hizo largo. Sí, soñé con tal persona. Sí. Mi pareja hizo tal cosa. Me engañó, no me engañó. Me separé y a los 2 minutos mi pareja se casó con otro. Rarísimo. Rarísimo. Bien, 4775-6688 es el taller de engaños de Vuelta y Media. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Mariela, Bienvenida, Mariela. ¿Qué día cumplís años?
18 de julio. 18 de julio. No lo tenemos. Mirá, Emi. ¡Esta! ¿Es el día que Argentina ganó la Copa América, Mariela? ¿Puede ser? No, me parece que fue el 17. Ay, ahora lo chequea Agus, Tati, Guido. Igual ese Ah, dato no bueno. le importa a nadie. No, a mí me ¿eh? interesa un montón. 18 de Nadie. julio, ¿le ganamos la Copa América a Brasil? Chequea No, me parece que fue el 10 o el 11. Pelea. Ay, no. O fue mayo. No. O enero. No, fue julio. O no nos importa. O no nos No nos importa. importa. Mariela, antes de ir a tu historia, te tengo que preguntar por las No, dos la en- Copa América fue el 9 de julio. El 10 de julio. 11 de julio. Perfecto. Mariela, ¿quién se casa primero, Nacho Girón o Tati Rose? Nacho, Nacho. Mariela, una canción perfecta, ¿la preferís en versión estudio o en vivo? vivo. Muy bien, el vivo ganando 61. Sí, 60, va ganando. 60% de los Como el votos. otro día antepata. Y Tati Rose 50,5. Digamos, se casan. Mirá si se casan Tati y Nacho, se casan entre ellos. Puede ser, ¿eh? Me los imagino. ¿Quién sabe? Creo que Como tendrían- vos y Juli, arre. No, Mariela. Dale, Mariela. Ahí tenés. Perdón. Me No, te la ¿qué- tenía que decir. ¿Qué Ahí querés? tenés. ¿Por qué pedís perdón, Mariela? Creo que- ¿Acaso vamos a callar las verdades? Nacho y Tati me los imagino con mucha química sexual. No cambié de Nacho y tema. Tati. Sí, muchísima. No cambié No, de yo no. tema. Nacho diciéndole, me acaba de mandar un mail el ministro de no sé qué, Tati diciéndolo, subirle un reel, me lo imagino. Mariela, vamos a tu historia, por favor. Bueno, a ver, yo estuve en pareja 4 años. La relación se terminó en el 2015, Muy bien. hace bastante. Y del 2015, Tuvo. como que nos veíamos una vez al año para ver qué onda. ¿Qué fecha? No, nos veíamos una vez al año era porque estaban recalientes, No Mariela. tenés- No, te juro que no. Te juro que era por amor. Era como para decir, esta relación era sana. ¿Por Bien. qué nos dejamos? Sí. Racional. ¿Y? Entonces, bueno, es como que había que reconfirmar que no daba a volver. Rari. ¿Y por qué se habían Eh, separado, Mariela? Me dejó él, chicos. Re triste. Bien. ¿Qué Me te dejó dijo? él, me dejó por WhatsApp. Oh. Bueno. Pero podía estar con vos y con WhatsApp. ¿Estás seguro que era sana la relación? O sea, no, pará. ¿WhatsApp, texto o audio? No, era texto en el 2015. ¿Había audio en el 2015? No sé. No sé. No sé, bueno, no importa. Cuestión que veíamos medio mal, la charla inició por WhatsApp y después nos encontramos para terminar de hablarlo y definirlo. ¿Qué tomaron ¿Qué? ahí? ¿Café? ¿Comieron un panchito? Me interesa visualizar la escena. Mira, me acuerdo dónde fue, pero no me acuerdo qué consumí, así que no te puedo aportar Ok, este dato. no hay Y fue en problema. mayo del 2015. Gran Qué mes. cobarde él igual, ¿no? Dejar Sí. por WhatsApp. Y como que tuvo agallas en ese momento, veníamos mal igual, pero bueno, no importa. Bien. Cuestión que terminamos, yo lloré mucho. Él después, a fin de año, quiere volver, yo le digo que no. Y de ahí en más era como vernos una vez al año para ver si daba o no volver. Ah, mirá. Perdóname, Mariela, Sí. cuando vos le dijiste no, ¿estabas dolida en el orgullo o realmente sentías que era la decisión Buena correcta? pregunta. No, yo pensé como diciendo no, menos mal que me dejó porque nunca me hubiese animado yo a dejar. Ah, ok. Bien. Entonces como que digo, bueno, no da, pero después, como él seguía interesado y es muy bueno y como que daba, yo decía, no lo puedo dejar ir. Entonces quería verlo una vez al año. Ujú. Pero Para cuando ver. decís es muy bueno, ¿a qué te referís, sinceramente? No, que una persona de 10. Ah, ok. Bien, pero- Una buena persona. Pero excelente. Bien. Bueno, cuestión que la última vez que nos vimos fue en el 2019 y Gran vuelvo año. a... Añazo, ¿eh? Añazo. Añazo. ¿Cómo? Añazo. El año Añazo. previo. Sí. Claro, tal cual. Un año estupendo en la vida de todos, creo. Bueno, y cuestión que reconfirmo una vez más, otra vez más. Nada, nos despedimos, chau, adiós. Me entero que se pone de novio al tiempo y pasa el tiempo. En el 2020 me pongo yo de novia, que voy 2 años en pareja, y me entero este año que se casa y que se va a vivir a España. Dejó Eh, todo. cuestión que caos, llanto, como no puede ser, a ver si ese era nuestro final, no este, bueno, hay muchos pensamientos, mientras está mi pareja al lado mío. Claro. Escribí un texto como para mandarle, che, veamos, ¿no? Por última vez en la vida, porque vos te vas a otro país. Estuve a punto de mandárselo, no se lo mandé, pero todo esto lo transité con mi pareja al lado. Sí. Al lado a las noches, yo soñé mucho, soñé Sí. con él y con la mujer. Ya se casaron, eso ya es ¿La conoces a la mujer? por fotos. ¿Porque lo estuviste stalkeando o estoqueando? ¿Está al frente? sí, bueno, ¿Qué te y Para sí, mí, ¿qué querés que te diga? para mí, Mariela, no hay engaño.
y me atrevo a ir más allá, para mí ni estás enamorada de ese chico. Vos No estás sabemos qué enamorada de pasó. tu novio. Mucho más allá. Pero hay algo que te sensibiliza, el paso del tiempo, ver que tu historia terminó. ¿Qué hubiera sido sí? Claro. Es como como que, no sé, tengo visualizado un pasado precioso que uno como que no supera, ¿viste? Claro. difícil. Es como si a Seba no le hubieran sacado los 40 puntos. 41. 41, peor. O por ahí, Mari, estás profundamente insatisfecha con tu presente. Upa. La maldad de este pibe. Upa. Qué crudo. Qué No, crudo. pero- No, una el crudo que me pregunta. bajé recién No, del y el Dalmino. crudo que él debe No comer. sabés lo que era. Y en Madrid, Sí. el que va a comer. Bien. A Madrid, sí. Pero Mariela, ¿vos estás bien con tu actual? Y Sí. Definamos bien. Claro, un sí vago fue. No, sí. Bueno, pero para mí, claro. No hay vos engaño. Vos nos preguntás si pensar tanto en él. No, no es engaño. Es que no, es está exactamente pensando en él, engaño. está pensando en una historia completa. Sí. Es mucho más que querer bajárselo. Para mí Claro. sí es engaño. Para mí estoy de no hay- acuerdo acá con la Es alta. está pensando si esa no era su vida, si no tendría que haber pasado otra cosa. Pero es otra bifurcar cosa, sus no es cami- engaño. Para mí es No otra sería cosa. engaño Con si la se está alta. mandando una cosa, algo ahí momentáneo. por No, ejemplo. pues le está poniendo su corazón a la otra historia. Claro. Para mí no es engaño, Mario. Para mí sí. Obla, Estoy con la alta, ¿eh? entonces sí. Entonces sí, un beso grande, muy Ay, bueno el programa. no, Sí. chicos, Sí. bueno, gracias. Adiós. Dos cosas. Primero, nuestro amigo Panky Molina nos dice: Hola, Panky. el 10 de julio Argentina le ganó a ¿Qué Brasil. estoy diciendo yo? El 10 de julio Dije el Argentina 10 de julio. en el Maracaná le ganó a Brasil 1-0, gol de Fideo Di María. Por supuesto, no lo querían. Luisito Corbacho Dice que no, que fue el 12, que él estaba en no, la cancha no. escupiendo. dice: mi historia con el casado es re para taller de engaños. Vi su historia de Instagram. Sí, Luisito No lo cuenta vi. muy bien la historia que está viviendo con un casado. sí. Si nos promete que no lo va a nombrar al aire a este señor casado, lo sacamos a Por Luisito porque supuesto. me encantaría escuchar Es su rica historia. la anécdota. Historia en un hotel que él creo que estaba en una ciudad que ni diga la ciudad, por favor. Bueno, que nos llame Bueno, a... dale. No, está bien, pero Está bien, por ejemplo, está ¿a vos te bien. Que no- gustaría, Obla? No, no, para Cuando nada. estuviste- Que no comprometa a nadie. Vos estuviste de gira en Rosario. Inés sabe Rosario. que estuviste ahí. Sí, Dale. pues cualquier cosa. No, y un chabón pone acá, estuve en Saavedra. Fui a Claro. pasar una tarde con alguien. Y la tarde se hizo tarde-noche. Sí. Vino una chica y me dice, a la salida del teatro en Rosario, me dice, tengo una boga a la parrilla recién salida. Oh, sí. Le dije, vamos con carpa, queda tranquilo, Sí, vamos al camarín. vamos. Y podemos compartir. Me dice, sí, para 4 hay. Sí, y 3 sos vos. Y claro, Sí. dije, o sea que no hay para nadie más. Me dijo, sí, dale. Bien, me gusta. Y pasó lo que tenía que pasar, nos Que comimos era una comerse boga. la boga. Podría ser sexual, pero Claro, no es. No, una no. chica abogada. Sí, buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Hola, buenas. Sí, que- Mi nombre es Claudio. Mm, Claudio, ¿qué día cumplís años? sí, 7 de junio. claro. Va a estar difícil, Donde Claudio, ya dobla lo el tenemos. viento. ¿Dónde estás, Clau? No, en Ferrando 7K, entendí yo. Che, sepan En Reinaldo, 7K, que si están entendí. manejando, la multa es de 150 lucas ahora, ¿eh? ¿Sabían eso? Todos tenemos un amigo. No. Claudio. En bici ni alcoholemia tengo. Claro, está en la bici, Claro. pero va a ser difícil. No, la Seba bici no va es a muy tener difícil. paciencia para no, este no, y además audio. puede estar tenso que se va a caer en la bici. Pero está frenado. Ahí paré, ahí ¿Ves? se me escucha Estaba- bien. ¿Cómo vas a andar en bici hablando por celular saliendo en el programa cultural más importante de la República Sí, Argentina? es verdad. No, pero con auriculares, No, auriculares. ¿Sabés? Se los llevaron presos auriculares, Claudio. ¿Sí? Sí. No. ¿Quién se lo llevó? ¿En qué calles estás, Clau? Estoy en Avenida Olivera y Federico, Alberdi. Diego. Bien. Te escuchamos. ¿Esos mataderos? sí, ya ando a matar. El domingo, el Atlanta del Channor fila al Mataderos, 3:30 de la tarde. ¿Vas? No pueden ir los visitantes, pero lo van por Toys Sport, así que nos juntamos en mi casa, Jirafa, Obla, Cuando quieras. ¿Es Ahora, qué peligroso? rápido. ¿Es Perdón. peligroso igual verlo por tele? y te puede Puede hacer ser. mal al corazón. Sí, Qué rápido le sacaron el título y ya es la tanta del Channor Fila. sí, es así, No. Obla. Dale un poquito más, velá, Bueno, ya está, dije está el- Orfila, ¿qué está querés el que haga? cuerpo tibio. ¿Qué crees que haga? Adelante, Claudio. Bueno, cuento. Lo que me pasa a mí es que no tuvimos fecha de que se terminó con mi ex pareja. Se fue en fade. Entre en una pelea estuvimos como 5 días sin hablar y cuando apareció yo ya estaba de novio con otra. Ah, bueno. Oh, pero ¿cuánto tiempo pasó? Es raro. Y han pasado como 4 días. No Yo llegó a hacía hacer la Uber. No, transferencia. es engaño. Vendió el auto y no hizo la transferencia, te cae la multa de otro, ¿eh? 4 días. Y, bueno, eso. perdóname, pero Claudio, ¿de novio a los 5 días? Sí, o sea, nos íbamos todos los días, no sé, blanqueamos a los 10 días, ponele, pero, Pero pará, al Claudio. cuarto día ya éramos novios prácticamente. Pero esta chica ya la conocías. De antes, No, Clau- no. Trabajaba de Uber yo.
La conocí en el Uber. Ah, Como la entonces historia de no. Arjona, pero Moderna. En el 2022. Uber, claro. Entonces no, porque hubo un corte total con la anterior. Qué rápido se pone, ¿no? Es como un Claro, famoso. no hubo fecha de decir Viste que no los estamos más de famosos, novio. los famosos No al existe toque. eso. Sí, los embarazos así. Novio, hijo, canje, Todo, fuerte todo en junto. común, Que separado. separación. Y a veces decís, ya tuve un... Y a la vez duran mucho los embarazos también, las dos Es cosas rarísimo. pasan. Claudio, es un engaño total, ¿eh? Total. Sí, Ese sí. engaño, yo Sí. estaba seguro que no. No, sí. Llamé para descansar tranquilo. y No, me no dejan- descanse tranquilo, Claudio. No. Que Bueno, te- me hicieron mal. Muy bueno el programa, te mandamos un abrazo. Un abrazo. Más o Hasta menos. luego. Hasta luego. Luis Corbacho es escritor, es periodista, es amigo de la casa. ¿Cómo estás, Lucho? Hola Seba, hola Julio, hola Pablo. Hola. Bien. Hola. En Cataratas estoy. Estás Cataratas. Nunca Te está estoy escuchando. en Flores. ¿Por En qué estás- Avellaneda comprando telas. ¿Por qué estás en Cataratas? Porque inauguró un hotel de lujo y vine a hacer la reseña. Este es el... Más. Yo trabajo de esto, chicos. Es un gran trabajo. Pero ¿qué pasa, Luis, si el hotel no te gusta? ¿Ponés que es mala la reseña? No. Buena pregunta. Bueno. No, es Muy difícil. buena pregunta. Destacás gran lo respuesta. mejor. Destacás lo mejor y no nombrás lo que hace agua. Claro. Exacto, Juli. Pero después me pasó el otro día, el fin de semana en uno, y le escribí a la relacionista pública en privado y le digo, mirá, la atención, fíjate. No lo voy a decir en público, pero fíjate. Bueno, O pero sea, ya lo todos marco saben en a qué privado. hotel fuiste igual. ¿Por qué? No, si no me seguí, no. Ah, no lo publicaste, ok. Bueno. ¿Y está buenísimo este hotel, Luis? El de acá está buenísimo, no voy a pasar el chivo, pero está buenísimo. ¿Con quién fuiste? ¿Podemos saber o no? Solo, Solo. Muy bien. solo. ¿Y ¿Es cuánto- la mejor forma de disfrutar un hotel Buena solo? pregunta. ¿Qué? La mejor forma es pidiendo room service a la noche, porque me da Claro. vergüenza bajar al restaurante, ¿viste? Está buenísimo pedir room service. Estoy muy de acuerdo, Muy porque de acuerdo. almorzar solo se puede, cenar solo no. Pero No. desayunar Cenar no. solo no. Encima Desayunar acá es está lindo lleno- ir. Está lleno de parejas, Juli. Claro. Tipo, son Claro. todas parejas. O sea, estoy el único solo. Sí, Pero- no, entonces no me cambio, me parece que no está buenísimo. Pero comer en la habitación, Corbacho, pa. No, Netflix en la habitación y ya está. Sí. O sea, no pido más, ¿eh? Ahora, pedís comida en la habitación, todo genial. Se va el señor, la señora que te lo trajo y no hay sal, se te arruinó la noche. Sí, porque hasta que llegue Hasta la que sal. llegue la sal y hielo, Tenés muy poco hotel 5 estrellas, Pablo. porque recontra muy- poco. Y bueno, en un hotel de la categoría de los hoteles en los que uno se mueve, no se olvidan la sal. No se olvida. Igual No. está buena la frase. No estamos en la misma Eh, liga, Luis. No es que Pablo tiene No te poco sientas hotel mal, Pablo. 5 estrellas. Vos Si tenés vos mucho. estuvieras conmigo, podrías acceder a todos los hoteles 5 Eso, estrellas ¿querés de las sal, críticas que papá? yo hago. Ojo. Bien. Está ahí, al pie del cañón, pero vos no querés. ¿A qué hora Luis sal? Corbacho, Qué fanfarrón, al pie del cañón. Fanfarrón. escritor periodista. Te escuchamos, Luis. Escuchamos tu historia. No nombres al chabón ni la ciudad, por No, favor. olvídate. Dale. No, la ciudad de Buenos Aires, o sea, es mi casa. No pasa nada. ok, pensé que había sido fuera. No. No, lo que quiero preguntar, soy oyente y saber si realmente es taller de engaños, si él está casado con una persona hace 29 años en pareja y hace 5 que no tiene sexo y dice que son amigos nada más, ya a esta altura de la vida. Entonces no hay engaño. Pero y ahora pará. Él con su pareja es varón o mujer. Mujer. Acá se abre otro debate, ¿eh? Claro. Tu pareja Ah, si oficial es es varón, mujer claro. y tu amante es del otro género, es varón. Ujú. Acá ¿Hay vemos- engaño? Claro. No, porque el mismo Sí, deseo lo son podría sentir por vínculos, otra persona claro. el mismo Son sexo. vínculos, no, Bueno. no género. Ahora, pero él con su mujer dijo, che, ¿no tenemos más sexo entre nosotros que cada uno haga lo que quiera o no? Abrieron la pareja, sí. Ah, no es Ahora, engaño. no sé si con otro hombre, No. esa duda la tengo. Sí. No es No engaño. tenés por qué aclarar. No. Igual dando los datos, me dice nuestro amigo, no lo voy a nombrar, un amigo independiente, dice, lo prendió fuego a su amante Luis porque acaba de dar 2 datos claves también. ¿Qué dato clave? Y tiempo de pareja y que tienen este acuerdo. No, pero ¿quién lo sabe? Bueno. No, es no es del ambiente, no tiene idea, nadie Obvio. sabe de qué estamos Es un hablando. CEO. No, puede ser Obla también, Claro. 29 años, 5 No que es no nadie tiene del sexo. ambiente, chicos, no es nadie para Ok. prender fuego porque no lo conoce nadie. ¿Y vos lo conociste a través de las redes? Sí, de Tinder. Ahora, si bien el problema sería de tu pareja y no tuyo, porque vos no estás engañando absolutamente a nadie, ¿vos sentís que hay algo sucio en todo eso? Sí, el tema es que me estoy enamorando porque ya llevamos como varias citas y ya pasamos la barrera. Por ejemplo, yo me iba de viaje y vino a la mañana a despedirme y se quedó 3 horas en casa. Y solo se quedó como abrazándome, no hubo sexo. Entonces digo, eso ya ¿a qué plano pasa? 3 horas ¿Entendés? abrazando, qué claustrofobia. ¿Por qué Sí. no? Y yo me podría quedar todo el día abrazándolo. Me Ay, estoy qué enamorando, divino. Sebastián, no sé qué hacer. Pero pará, claramente él también está enamorado, Luis.
No sé, les pregunto a ustedes que saben. Sí, si pero- alguien viene a tu no, casa, sí. si quedas te 3 horas enamoras 3 abrazándote, veces, si te enamoras. Si te abraza 3 horas, Sí. ¿estás enamorado? Ojo, por ahí estaba cagado de frío. Sí, también. No, dale, hablemos en serio. No, Tengo la Pablo duda, es un estoy muy inmaduro. preocupado. Vos tenías guacho. un suéter muy peluchito. Va, estoy Bueno, con dos bueno. inmaduros, Luis. Escuchame. ¿Cómo? Luis, tu corazón corre peligro. Pará. Tu situación ideal, ¿cuál sería, Luis? Porque tal vez así está bueno. Él tiene su familia. Ahí tiene- están las cataratas. Ahí, esto quiero, soy team vuelta y media. Esto de que tu pareja sea tu todo, tu socio, Es que mucho. criás a los- una cagada. Yo no lo quiero tener en mi casa viendo si lavo la ropa o si la seco. Yo quiero que venga 3 veces por semana. Nos está diciendo Hagamos que lo es una nuestro. mierda. Sí. Sí. Bien. ¿Cómo? No, está bien. Vos lo querés ver. 3 veces tener sexo y divertirte con él. No, y abrazarlo y que sea mi pareja, pero 3 veces por semana, nada más. Igual Pará. no vemos tanto nuestras parejas. Es verdad. No quiero tener todo el resto de la vida. Claro. No quiero el resto de la vida Está bien, doméstica. pero ¿te gustaría ir al cine? Ya nadie va al cine igual, lamentablemente. No. A una ferretería, sí. ¿Te gustaría ir a comer afuera con él? Sí, eventualmente, no me muero, porque cuando estás en pareja y vas a comer afuera, tienes de qué hablar con tu pareja. No me digas, Estás con los huevos picados. no me digas. Por eso hay que tener hijos. Hay que leer los clasificados en voz No, yo he alta. estado mucho en pareja y te vas de viaje con tu pareja y decís, yo lo quiero ver más. Bueno, O sea, entonces, no te pará, consuelo. Corby, no sufras más, la estás pasando bien. Claro. Sí, mientras no me deje un día y me diga, Bueno, ya, pero, esto. pará, Eso puede pero pasar. te puede dejar cualquiera. Mirá, Ópala. Te deja internet. Vos a veces estás re Sí. cebado escribiendo algo y te Te deja deja. internet. Hay frustraciones Sí. de lo cotidiano. Sí, pero que bueno, no, que no me diga un día que no va más por el tema de su familia, ¿viste? Eso me ¿Y mataría. por qué no lo ayudás vos a trabajar esa culpa? ¿Cómo? A ver, ¿qué Diciéndole, decía? no sientas culpa, yo estoy bien así. Eso, ese es el próximo paso que voy a Sí. dar. Sebastián. Bien, y cuidalo, no salgas en una radio contando. No. Pero nadie sabe de qué estoy No, hablando. ya sé. Igual, dejémosle a tu pareja la posibilidad de que sea una situación angustiante la que vive. No tiene que resolver todo ya. No, por supuesto, pero que él lo ayude está bueno también. No, Que mi él no le plan haga es sentir engatusarlo culpa, y que no por pueda supuesto. resistirse más a mis abrazos. Mi plan es engatusarlo y ya empezar a presionar dentro de 2 o 3 meses. Ahora Pero no estoy en pará. condiciones. Mirá si en 3 meses te dice, Corby, te dice, dejé a mi mujer, ya está. Sí. Ahí te desenamorás Me vos. quiero venir a vivir con vos. Bueno, lo vemos. A vivir no, ¿eh? Alquilate un 2 ambientes. A vivir Bien. no. A vivir Ni no. siquiera alquilar un 3. También. También. Un 2, 3 ambientes. Para a mí, vivir no. para mí no hay engaño. De parte No, de él no hay engaño para porque mí si él tampoco. abrió la... Si Sí, está la pareja abierta, no hay engaño. no hay engaño. Sí, me parece para la mujer es fuerte si se entera que está con otro varón. No tiene por qué enterarse. No tiene por qué enterarse. Se puede enterar o se lo puede contar a él un día. Están también. decidiendo tener una intimidad, a Claro. menos que Y hayan debe dicho, tener reglas. contémonos todos. Debe tener un Mirá, no sé reglamento. si es tan simple, porque si vos abrís la pareja, pero después, Julieta, te enterás que Luis se comió un chabón, Sí. no sé si es lo mismo. No, yo digo que en la apertura de pareja tiene que estar el contrato de PH Ah, con la dice letra chabón. chica que dice, abrimos la pareja, pero... Y Ok. ya no hay Ta, ta, pero. ta, ta, No, ta, pero ta. es ¿Qué que es ya no hay eso de pero. pelo? No, pero digo- Colorado no, rubio pero- tampoco. Una cláusula, Marcador una de cláusula. punta. Marcador de más o punta, menos. bueno, depende del club. No, pero debe haber código de nos contamos, no nos contamos. Ah, eso sí. Entonces en Está bien, en está ese bien. No, desglose pero tal además vez... es raro porque abrís la pareja y le va a decir no, relaciones gay no. Y él dice, pero pará, me Claro. enamoré o me gustó uno. ¿No? Y si no se la decís, mira, es linda la chica, es chata. Sí. Chata. ¿Qué se llama? ¿Romina, tiene Laura? ¿Cómo se chata, No llama? importa el nombre, pero es chata. Bien, Taca y chata. ¿Sería Chata. eso? Claro. Sí. bien. Sí. Bueno, Lucho, Seguí disfrutando porque te estamos sacando tiempo. te queremos mucho, Corbacho. Los quiero un montón y gracias por hacerme el Traenos aguante. los champucitos, esas cositas que se pueden chorear, que son choreables bien. Tengo un montón, Juli, un Bien. montón. Y una almohada. La No, semana eso que no. viene, ¿ya sabes a dónde vas, Luis? Sí, a Punta del Este y después a Europa. Te podemos mandar a la República. Claro, ¿qué te jode un amante? Lo Claro. ves cada 10 minutos, no te va- lo haces para tener problemas nada más. Sí, algún problema que... Aparte, Claro. pero vos pensá esto, hacé la regla de 3. Si por cataratas fue a la mañana y lo abrazó 3 horas, de Europa X. Oh. X. Mirá, Sí. y acá cómo se reprime Pablo Fábregas. Sí. Te estás perdiendo Europa, te estás perdiendo Qatar. está matando. Todo por un problema Y con cultural. con lo lindo que abraza. Todo por un problema cultural. está Dale, matando. obvio. Chao, Corbacho. 5 de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que publico mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes.
tarde, 55 minutos en la República Argentina, 19:07 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A mi izquierda, mi amigo Pablo Daniel Fábregas. Frente de mí, mi amiga Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado a quien ahora mismo se bajaría un tubito de garrapiñada de esos recién hechos de esquina entero, ¿eh? Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 8, vuelta y media, aquí en Urbana Play 104.3, en YouTube, en Twitch y en todo el mundo. Les decimos buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Vuelta y media. Cada tarde. Dejo todo para escucharlo, mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media, ya comenzó. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. Oh, 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 oh. I'll be fucked up if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Oh, 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 oh. I'll be fucked up if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody Kid else as Laroi good y as mi amigo you. Justin Bieber en vuelta y media cuando faltan 2 minutos para las 6 de la tarde. Hola Nacho Sosa, hola Guido Coralo, hola Tati Rose, hola Agustina Neyen Ratti. Se van las encuestas que estaban en el aire de vuelta y media. Cami dice, me emociona mucho que Chicago y Atlanta jueguen el domingo, sabiendo que el lunes hay fútbol o muerte. Seguramente habrá repercusiones. Y ya te digo las encuestas, le quedan 11 minutos, 9-1. ¿En qué preferís? ¿En qué versión preferís una canción perfecta? Versión vivo le gana de estudio, el 57,6% dice versión en vivo. Ok. ¿Quién se casa primero? ¿Nacho Girón o Tati Rose? Muy parejo, 50,6 para Tati, 49,4 para Nacho. Se casan los dos, señoras y señores. Se casan los dos. Somos vuelta y media hasta las 8 de la noche. Hoy, Steffi Reutemann en un ratito aquí. Hoy, Tamara Tenenbaum en un ratito aquí. Hoy, Fabián Casas, que uno de los grandes escritores y poetas argentinos. Fabián Casas nos va a contar de su antidomingo. Un dato fundamental para toda sociedad que quiera ser feliz. ¿Qué hacemos los domingos a la noche cuando nos deprimimos? Hoy Fabián trae la respuesta. Dale con vos, Nacho Sosa. Recién es martes, el peor día tal vez. Nos buscas, nos encontrás. @Urbana Play FM en Instagram, Twitter y Facebook. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Seguro pensás, otra publicidad, qué pesados. Pero nosotros somos livianos, porque somos Michelob Ultra, la primera cerveza baja en calorías de Argentina. Para los que entrenan, pero no se quieren perder de nada. Michelob Ultra. It's only worth it if you enjoy it. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Pensar en macro no es ir solo por tu sueño, es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Y eso te hace grande. Y hace cada vez más grande tu lugar. ¿Y vos en qué estás pensando? Pensá en hacer grandes tus ideas.
y en un banco que siempre va a estar. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air, Online. on demand, YouTube. Twitch, TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @Urbana Play FM. En Twitter, Instagram. y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Hoy rendimos tributo a nuestros batidores Dolca, a los que logran la espuma perfecta, a los que baten hasta que les duele el brazo y a los que hacen que cada charla, cada batido y cada Dolca sean únicos. Este tributo es para ustedes. Nescafé Dolca, café torrado instantáneo con azúcar, libre de gluten sin TAC. Disney Junior en vivo. El espectáculo de tus personajes favoritos de Disney Junior llega al Teatro Gran Rex. Vení a vivir una aventura mágica para toda la familia. Junto a Vampirina, Doctora Juguetes, Princesita Sofía, Amadeo y los Nivis, y Leonardo, Flower Power y Monjaja de Opa Popa Dupa. Vacaciones de invierno, Teatro Gran Rex. Entradas a la venta en ticketek.com.ar o en la boletería del teatro. Este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre tu hogar y las características de tu vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. INDEC, Argentina Presidencia. Siempre conectados con Telecentro. Ahora podés tener internet 300 megas en tu casa por solo 2.399 pesos final por mes. Y además, te damos 50 gigas de Telecentro Wi-Fi de regalo en tu celular. Llama ahora al 6380-0000. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Turismo City, paga menos por viajar. Gracias totales, Soda Stereo. 17 de mayo en el Movistar Arena. Conseguí tus entradas en movistararena.com.ar. Gracias totales, Soda Stereo. La última vez. Esta semana en Rex, hasta 40% off y 12 cuotas en calefactores Ecosol. Exclusivo en nuestra tienda online somosrex.com. Promoción válida del 9 al 15 de mayo de 2022, no acumulable con otras promociones vigentes. Consultar bases en somosrex.com. YPF Full es un lugar al que podés venir por un café. Y además, siempre te llevas una sonrisa. Un lugar para encontrarte con amigos, familia o simplemente con una gran hamburguesa. Full te desea un buen viaje y además te ayuda a tenerlo. Vení a YPF Full, un lugar único que está en todo el país. Esto es Full. Somos Urbana Play 104.3. Y estamos online. Desde cualquier parte del mundo, escucha. Mira en vivo y on demand toda la programación de Urbana Play en su canal oficial de YouTube. Suscríbete, activa las notificaciones y recibí todas las novedades. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. A vuelta y media, algunos lo escuchan de día y otros a la noche. Estén en el país que estén, nosotros los acompañamos. Ese es nuestro privilegio. Vuelta y media, un programa que gira con el mundo. Soluciones Morresi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, quería hacerte una consulta, en realidad pagarte los honorarios Sí, por un problema. Estoy para solucionar. Soluciones Morresi, más de 3 meses trabajando para los argentinos. Tengo una pareja hace aproximadamente, casi 6 años. Muy bien. Y me vengo a enterar hoy, revisando el celular, que yo sé que eso no se hace. No se hace.
que juega al Scrabble, que tiene un grupo de Scrabble. Y nunca te lo dijo. Nunca me lo dijo. Que parece ser muy bueno. Ujú. Veo comentarios de otros IDs. Pero no lo comparte con vos. No lo comparte conmigo. Y esto te angustia. Me angustia, pienso dónde tendrá escondidos los tableros, porque, Claro. digamos, vivimos juntos. ¿Cuántas veces te dijo salgo con amigos y en realidad se fue a jugar al Scrabble? Exacto. ¿Cuántas veces estaba con el celular y decía, amor, trabajando esta tarde, re workaholic yo, y por ahí estaba jugando online? Y esto te duele mucho. Muchísimo. Soluciones Morresi llegó para ayudarte. No, llamé yo. No llegó. Te atiende para ayudarte. Sí, porque si vos también no sos lo que parece, hoy estaría muy defraudada. Estás muy alterada, tranquila. Estoy muy alterada. Te tenés que hacer la pelotuda con esto. Ajá. No le digas nada. Esa sería la Claro. recomendación. Tenés que ir y comerte a su mejor amigo. Y cuando él te diga... Sexualmente. Sexualmente. Él te diga, te comiste a mi amigo. Y vos, que jugabas al Scrabble y no me decías nada, y ahí le tapás la boca. Espectacular. Pero le tapás la boca literal, con la mano, que no puedo Pero hablar ¿cuánto más. tiempo? Porque voy a tener cosas que hacer, me voy a tener que ir. Tapale la boca y que él te siga y vas haciendo cosas mientras la boca esté tapada. Como si te estuviéramos pegados. Algo así. Bueno, lo voy a intentar. Y ahí la pareja vuelve a vivir un fuego. Vuelve a vivir. Sí. Bueno, ¿cuánto es? 2 lucas y media. Ahora transfiero. Billete, ¿eh? El atardecer en Vuelta y Media. Tal cual, tal cual. Modern times, walk on souls that are made in China. Through the bright prosaic malls and the corridors that go on and on and on. Are we blind? Can we see? We are one, incomplete. Are we blind in the shade, waiting for light, waiting to be saved? Yeah, 'cause love is noise, love is pain, love is these blues that I'm singing again. Love is noise, love is pain, love is these blues that I'm singing again, again, Willow's feet in modern times. Understand this world's affliction. Recognize the righteous anger. Understand this world's addiction. I was blind, couldn't see what was here in me. I was blind, insecure, felt like the road was way too long. Yeah, 'cause love is noise, love is pain, love is these blues that I'm singing again. Love is noise, love is pain, love is these blues that I'm singing again. Love is noise, love is pain, love is these blues that I'm feeling again. Love is noise, love is pain, love is these blues that I'm singing again, again, again.
amor es ciego, es pasional, es experimental también. The Verb en Vuelta y Media. Ustedes saben que acá las cosas nos las tomamos en serio y cuando nos metemos con un tema, puta que nos metemos con un tema. El 7 de julio del año pasado, cumpleaños de mi madre, nos medimos la cabeza en este programa porque teníamos dudas acerca de nuestros tamaños. Y no sé por qué hay algunos y otros no acá. ¿Me explico? No están todos los integrantes del programa. Agustina Neyen Ratti, el año pasado, el 7 de julio, casi un año atrás, 55 centímetros de cabeza. Hubiese dicho menos. ¿Y tiende a achicarse o a agrandarse? Eso lo vamos a saber hoy, jirafa. El Chacal, Matías Lertora, 59 centímetros de cabeza. La pregunta es, ¿por qué? Si fue el 7 de julio, hoy, 12 de mayo, estamos... Hoy no es 12 de mayo. Ok. No hay por qué. Hoy es 10. Hoy, 10 de mayo. ¿Ya es mayo? Y lo sentimos. ¿Pero por qué? Ah, no Uno querían no esto. sabe por qué aparecen los sentimientos, pero aparecen. Son locos. Ah, mirá. Mirá, está el video. Qué bueno que no teníamos el mismo ¿Tenías el suéter. mismo buzo? No. Este es nuevo. Ese de plush. El mismo buzo, Este es jirafa. pero el mismo color. Y yo tenía Mirá, la misma campera. Y Guido tiene mi mismo buzo. Mirá. Bueno, jirafa, ¿cuánto mide o cuánto medía tu cabeza para vos? ¿50? 56 centímetros. ¡Huepa! Oblap, Quiero recordar que era como 60. 62. Uy, la puta madre. Cevita, Ese me acordaba, te lo tiré hoy antes. 61. 63. Ah, más que Ola. Sí, un centímetro más. ¿Nos vamos a volver a medir? Y sí, yo creo que sí. Ok. Agus Ratti presentarse ¿A la invitada también? y a Steffi Reitman sí. Sí. Nos Seguramente le deben haber hecho muchas preguntas parecidas, pero no le han medido la cabeza en ningún programa. vamos- No, seguro que no. En eso vamos a tener el Vamos debut. a ver, para ustedes medimos lo mismo, se achica, qué fuerte, si a uno le Para cambió mí se 3 agranda la centímetros, cabeza. ponele. Para mí se agranda ¿Se agranda la cabeza, cabeza, decís? Sí. A ver, Las orejas. a ver, Oblap, le estamos midiendo la cabeza a Pablo Fábregas, Come on. 61. 61. No, era 62 el año pasado. Se te achicó la cabeza un ¿Achicando? centímetro, Oblap. Ojo, Tiene puede que ser menos en pelo. En el Puede lugar ser. donde más ancha sea la cabeza, ¿me Bien, explico? a ver, jirafa, ¿qué dice Julietita? Un centímetro se te agrandó vos, jirafa, Bueno. 57 centímetros. Puede ser. No, pero cambia algo. A ver, Hay Seba. que ver dónde medir. ¿Estás midiendo toda la altura ceja? Sí. Más arriba. A ver, ahí me están midiendo la cabeza a mí. Altura ceja. ¿Cuánto, Agus? 80 y 59. No, no puede 4 ser. centímetros no me puedo haber bajado la cabeza. No puede ser. 59, dice Agus. No puede ser. O está mal medida del año pasado. Qué lindo el fresquito del centímetro. Está bueno, ¿no? Sí. En eso A ver. 60. no creo. Bueno, que- entonces me midieron mal la cabeza el año pasado. El que midió, no quiero decir utilizar bachiller como insulto, pero ¿Quién fue? Guido, el bachiller de Guido. Claro. Guido Corral lo midió el año pasado. Pero no hay algo de lo que tienen ustedes que hacen. Ustedes, Aclará qué ustedes. feo. Ustedes, los industriales, Sí. que señalan así con un pitutingo de luz LED y hace tanto de la cabeza. Eso es para medir distancias rectas. En este caso estamos viendo circunferencia Circular. y Entonces no, no debe haber uno, yo no tengo de eso. Entonces, anotemos los nuevos números para calcular el año que viene. Pero midamos todos igual, midamos todos a altura de la ceja, porque si no es... Un viva la pepa. Para Viva mí la es en la pepa. parte más grande de la cabeza. A ver, ¿me pasas de vuelta el metro, por favor? Muy bien. Mañana viene Seba de Caro, que tiene una cabeza también, Seba. Y ¿eh? midamos todos los días. Sí. Siempre que quieran, tiene que ser consentido. Tiene que ser consentido, obvio. Sí. Pero la primera pregunta A invitada ver, puede Oblap, ser... girá y te veo. ¿Te molesta que te midamos la cabeza? Tiene que ser la primera pregunta. 61, Oblap. Acá decía 62. 61 es Sí. Confiamos más en el hoy. Sí, no, porque es la medida de ¿Me ahora. medís, A ver, Oblap, medime, vos? El Oblap. escritor. Sí. ¿Vos decís 60? Acá tenés como un Está Ajá. caliente, está caliente. por ahí, que es donde más grande. Qué raros que somos también. ¿Qué estará ¿no? pensando Los seres Corbacho, humanos. no? Y dice la cabeza de Oblap 61. 60. Yo mido. ¿Sos más cabezón que yo, Oblap? Qué No lo puedo raro. creer. Yo, a ver, medime. Para mí la otra vez yo no podía creer que esté tan abajo tuyo. Algo Sí, estaba mal. 3 centímetros no nos podemos llevar. Pero puede ser el pelo, no. No entiendo la pregunta. ¿Puede ser el pelo o no? Claro. Puede ser A ver, sal. Julieta Luciana. 57. Está bien, jirafa Bueno, 57. pero entendés que Seba me lleve 3 Agus centímetros Ratti, de cabeza. No presentarse lo Agus hace Ratti. cabezón a él y a mí no. Entonces somos todos cabezones. No, porque de vuelta, estamos hablando de circunferencia. 3 Grabale una- centímetros de circunferencia es mucha más cabeza. Ah. No es a lo largo. Bien.
No la trates de Dije bien, gila, pero mi no lo amiga. entendí. No entendiste. Grabale un audio a Juan Ferrari si se puede medir la cabeza y Bien. nos manda. Y vos sos más amiga. Sí, pero de yo hecho, me es pinté uno- las uñas recién. es uno de tus mejores amigos. Mañana me traigo el pinta uñas, Bien. porque lo están pidiendo. Juan Ferrari. Que se mida a Agus Ratti, por favor. Audio, mándale. Todo el equipo, sí. Pero decirle que sos Hola, otro. Juancho. Estamos al aire, acá en Vuelta y Media. Te quiero, por otro lado te tengo envidia porque estás en el podio de los mejores amigos de Julieta. Yo estoy octavo, noveno puesto. Nos estamos midiendo las cabezas hoy. Pablo tiene una de 61, yo de qué audio 60, largo. Julieta de 57. ¿Te podés medir vos la cabeza? Tanto te dicen el Sabeca de Todo Pasa. La A ver zona cuánto- más, que busque en la la zona. zona Sí. más cabeza. Más en las cejas. Más en las cejas. ¿Cuánto duró el audio para vos? 1.5. 45. 26 segundos. ¡Uy, lo La pesado ansiedad. que no. La ansiedad. Lo denso que se nos hizo. Claro, la ansiedad. 1.05. Bien, a ver, Guido Coralo tiene cabecita muy, muy chiquita. Cuando nacés te miden la cabeza. Sí, Y después, anotan todo. nunca más. Guido, ¿cuánto? Nunca más. 56, Agus 55. Qué poca cabeza. Menos cabeza que Juli. Agus sigue con la misma cabeza. Porque Y Guido 56 no le habíamos medido, no sé por qué el año pasado. No, para mí que le mide Nacho Obla. Sosa. Para mí se mide mal. Nacho Sosa. A ver. Insiste. No parece muy cabezón Nacho. No, ¿eh? Nacho no. Pero es también el es más muy cabeza de grisín de todos los que estamos acá. Sí. Es muy alto también Nacho. Sí, es más grisín. Sí. ¿Cuánto A Nacho? ver, Nacho, lo que importa. 60 Mirá. Nacho. Igual que yo, no puede No ser. puede ser. No puede Te ser. están midiendo Guido, No, que puede ya ser, puede sabemos. ser. Pasa que vos sos más chiquito, la cabeza. no, ¿Te parezco no más tiene esa petizo que cabeza. Nacho? Un poquito. No tiene la cabeza que tiene Seba. No, a ver de nuevo, Guido, dale. Dale, me digo Háganlo bien, una Guido. cosa sola pedimos. 60. Está bien, sí. No Me confío. parece raro que Guido tenga. Juli tiene cabeza chiquita. Guido, así de chiquita. Sí, No. sí. No, porque Guido es como balanceado el compensa. cuerpo. Claro. Tiene cabeza Tal cual, arriba muy tal chiquita. cual. A la altura de las cejas, Rati. Bien. Vuelta y media, mide las cabezas, señoras y señores. 6 de la tarde, 17 minutos en la República Argentina. En un ratito le medimos la cabeza a Tati Rose también. Y si Steffi Reutemann lo acepta, le medimos también. Esa es una buena venta de programa, ¿eh? Sí, ahí llegaron Tati y Steffi. Vamos. Poniendo las cabezas. Como decimos, moviendo las cabezas, poniendo las cabezas. ¿De acuerdo? Claro que A ver sí. cuánto mide. Sí. Una SUV con tasa 19,9% a 12 meses. No dejes pasar esta oportunidad. Conoce las 10 cosas que tenés que saber de Ford Territory. Ingresa en www.ford.com.ar y descubrilas. If you love somebody, better tell them why they're here, 'cause they just may run away from you. You'll never know quite when, well, then again it just depends on how long the time is left for you. I've had the highest mountains, I've had the deepest river. You can have it all, but now keep moving. I'll take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I've tried to cut these corners, tried to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt.
República Argentina, señoras y señores. Actriz, modelo, bailarina. Sí, bailarina. No bailarina, prof, pero... Empresaria. Empresaria. Dale. De Villa del Parque, como el señor Pablo Fábregas. Sí. Pablo ahora vive en Saavedra, pero de chico de Villa del Parque. Mira. Para todo el mundo, Steffi Reutemann con nosotros. ¡Vamos! Vamos. Lo que nos Steffi. humillamos con Steffi por Zoom. Para ir a un casamiento y Dale. nada, Steffi. Todo por Da nada. vergüenza, ¿eh? Nada. ¿No le llegó la invitación? No llegó. No. La mandé a Cuarzo. Mirá, no, el La mandé a correo- Urbana Play. Es El que a veces correo. llega por Cabrera, no entra por Raviñán y Claro. se Y perdió. ya, y se va el cabil y Es se va. eso. El Tremendo. auto. Sí. Bueno, pero mucha gente te pidió ir, ¿no? ¿Sabes qué? Sí. Sí. Es raro igual. Es raro, qué pero, cholula la pero uno, gente. a mí también me pasa que digo, che, estos se casan, estaría bueno que me inviten. Sí, obvio. Pero no soy de las que se hace amiga porque se va a casar. Ah. Eso pasa mucho. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros He tenido- somos más interesados. ¿Sentiste muchos nuevos amigues? No ¿Sí? tantos, pero están los que de repente te hablan mucho, ¿viste? Claro. Y algunos lo logran, debo decir. Claro. Pero otros no. Pará, Steffi, ¿y cómo eran tus amigas, ponele adolescencia, infancia, juventud, que iban y se encontraban con todos los famosos ahí? ¿Te No, hicieron pasar hermoso. vergüenza o...? No, se portaron Se bastante portaron. bien. Lo que ¿Aclaraste pasa es que vos? sacamos celulares, Sebas. Entonces no les di la claro. chance y ya cuando Bien. devolvimos los celulares ya estaban todas en Borrachas, Júpiter. claro. Así que Qué nervio devolver los celulares. Te dicen, Seba, sos el encargado de que cada uno No. deje su celular al principio de la fiesta y se lo tenés que entregar. ¿Y el Pero- tuyo era un qué? Ahora, ponele... un Android. Voy al casamiento y te digo, che, están operando a mi tío, tengo que tener el celular. Ahí, es que yo, No Steffi venga. Reutemann es muy sensible. No, yo te digo, tenelo Claro, todo. claro, no me claro, importa, claro. que soy así. Pero después tenés el Ricky Montaner, que es como, bueno, lo vas a buscar cada vez que necesites. Perfecto. No, claro, la gente Somos- salía nos y iba a ver... compensamos. Igual eso pasaba mucho. Iban al locker, agarraban su celular, chequeaban, los que tenían hijos, todo. Sí. Y lo volvían a dejar. Estamos re locos, ¿no? Porque mis viejos se iban a una fiesta y se iban a la fiesta toda la noche. Claro. Ya está. ¿Qué va a Pero no pasar? estaba la oportunidad. Si estuviera mi vieja hubiera ido cada 15 minutos. Ay, sí, bueno, Sí. Y mámele. aparte, a veces chequear el celular es más importante que saber cómo está tu hijo. Vos no necesitas Qué 20 fuerte. veces saber cómo está tu hijo, Sí, pero sí sí. chequear el celular 20 veces. Instagram un poquito, Un poquito. la fotito, una selfie. ¿Extrañas la fiesta de casamiento, Steffi? ¿De lo que viví? Sí. ¿Hay momentos que decís, ay, me gustaría vivirlo de nuevo o no? Sí, 100%. Yo trataba, me daba risa porque yo trataba como de vivir todo al 100%. O sea, estaba por entrar Disfrutá, ahí disfrutá. a la jupá. Te juro que era como... Decí estaba lo que es la pensando, quiero jupá. ser muy... Decí lo que es la Perdón, jupá. la jupá Sí. es como el altar, se podría decir. Una carpita. Donde nos espera el Sí. pastor y el rabino, en este caso. Ah, estaban los dos. Porque estaban los dos, donde reciben, ahí donde es todo el camino de los novios. Ajá. Y era media jupá, o sea, vos estabas en la jupá. Y del otro lado el cielo. Nadie, el cielo, claro. ¿Cómo se llevaron? ¿Pastor y Rabino bien? Se hicieron re amigos. Mirá. Sí, eso Porque estuvo bueno. hay ego ahí también, hay competencia, ¿no? Para ¿Quién mí habla es- mejor? Se hacen amigos, pero se tiran para por abajo. ¿Te Claro. parece? Lo que él Sí. dijo tiene parte de razón, pero Sí. lo importante es La que... posta la Nos tenés. hacemos todos los cool, pero yo Sí. te estoy negando a vos y vos me estás negando a mí. Pará. ¿Te imaginás? Sí. Sí, Bueno, sí. un poco sí, Y ¿o sí, qué? un poco es así. Pará. Tipo, ¿qué pasó con Jesús, viste? Claro, Ahí está el tema. Que quede claro este tema, claro. Ah, no le hicieron nada. Sí, nada, vamos a Claro, decir. claro. Pará, ¿y quién dijo aceptás por mujer? ¿Fue el pastor? Ah, fue el pastor. Claro, es como Sí. quien cierra el show. Ay, no eso. sé, igual, no sé, capaz ya, ves, ahí tuvo un bache, ahí ya tengo Claro. un bache. No sé, pero creo que el pastor. Bien, ¿con Sí. qué tema entraron a la fiesta? Con... no me acuerdo. ¿Y el primer tema para bailar? Ese sí. Ay, este Porque sí, para por favor, esto ¿cuál yo fue no el primer sabía tema que se para hacía. bailar? No, escuchá. A ver. Yo no sabía que esto se seguía haciendo, pero en algunas culturas o en algunas tradiciones, depende del país o lo que sea, lo primero que se hace es el vals. Entonces primero No, bailamos un no, vals. Claro, claro. Pará, ¡Afuera de la comunidad judía! no, no. Este Reutemann no es más judía. No. Escuchá esto que es escuchá. No, ¿Se baila antes de, que, primero o no? antes de que te deprimas primero? y te vayas ¿Cómo? del programa. Se baila primero. ¿Sí se baila primero? baila primero. Pero acá en Argentina también. Magia, magia. No, es lo que abre el casamiento. No, Y Bueno, aparte- a esa no la entendés. no. Después de esto viene la música. Claro, lo que digo es, nos sacamos la formalidad encima. Falopa después. Y es cuando tiene mejor el maquillaje, Yo le cuando quiero está decir- más entero Ay, todo. menos mal. Navidad, todos ustedes. Perfecto, No, no. toda la fiesta perfecta. Casamiento, fiesta. Pero Todo ¿quién eso. tiene la posta de las la fiestas? fiesta? No, Háganos no. caso en esto, ¿no? Sí, Se abre bien. con el vals. Se abre Estoy con con el vos. vals.
Jirafa, Se abre con fuimos el al vals. casamiento de nuestra ex productora, Sí. que abrió con Machía. Sí. Estabas descontrolada vos, ¿no Sí, te acordás? Eso es verdad. El vals después, cuando ya están borrachos todo, No, es emocionante el vals. Pero a mí sí, escucha, a mí sí. me emociona. Sí, yo lloré. Obvio, no es emocionante el Pero vals. yo hace poco hice un chiste en Instagram por el cual me dijeron nazi, hijo de puta. Sí. Porque bardeaba una cultura árabe que están todos como bailando aburridos. Sí. Y yo posteé eso como diciendo que embole estos casamientos. De golpe uno dice, "Barazazaraja", Uy, la puta. y se va todo al carajo. No. Sí. Eso es, hacemos el vals, tranquilos, bailas Bueno. con uno, No, bailas no con estoy de otro. acuerdo. ¿Y cuándo Los fue viejos que van Machía? a romper dentro de una hora bailan, qué sé yo. Pasó eso. ¿Y esto cuándo sonó, Sofi? ¿Cuándo sonó, Te digo, Sofi. te digo, todos me dicen Sofi, no sé por qué. Bah. Tendría que haber llamado, capaz me tendría que haber llamado Sofi. Sofi, Te sí. juro que Sí, mucha sí, gente me lo Sofi. dice. Así que lo adopté. Pero el vals estuvo bueno, porque aparte nunca lo he vivido, estuvo lindo, emocionante. Los padres lloran un poco. Y de repente trajimos una banda que toca música en vivo. Klezmer. De repente, todos los invitados de la cole, los demás quedaron como medio descolocados. Pero quilombo, Escándalo, claro. escándalo a otro Escándalo, nivel. Que escándalo. estaban. Ricky no entendía, se iba con el saco. Le digo, ¡sácate el saco! ¡Sácate el saco, boludo! Y sí, ya Me dice, todo. no, ya no me quiero desarmar todavía. No, desarmate en 2 Ya. segundos. Todo. Yo ya estaba con un pelo así. Claro. ¿Y todos sabías de la fiesta o había cosas sorpresas Buena para pregunta. ustedes? Hubo sorpresas. ¿Cuál? Que nos cantó mi suegro de sorpresa. No estaba para nada en El el suegro plan. de Ricardo Montaner. Claro. Exacto, ¿Qué cantó. tema? Cantó todo. Tiene que todos palos tiene, no sé, cantó. Claro, Déjame llorar. Algunos, exacto. Tan enamorados. Tan enamorados. Sí, iluminada y eterna, enfurecer, tranquila. Exacto. Sí. Pero eso fue sorpresa y eso que estaba en todos los detalles, pero no sé cómo hizo, habló con la produ y Mirá. lo metió de sorpresa. Guarda con la banda, porque vas a tocar al casamiento de Mau y Ricky. Sí. Va, no se Lindo. casaban ellos, pero... Y no ves pero a Montaner, estaba- ¿qué pero hace? sí, un Y poco está así. Montaner, hay Te que hace tocar. Montaner así, ya sé que no. Sé que no me gusta el bajo. El bajista no me gusta. Exacto. ¿viste? No, pero Sí. hablaron muy bien de la banda judía, de Bien. música judía. Y porque si no sentís que viene el Inadi, ¿no? No, bien. ¿Había bien. souvenir? Sí, había souvenir. Hicimos unos ramitos de flores para cada pareja. Bien. Que en el momento se habrán Poca muertos de guita, cada Poca. casa. Me hubiera puesto algo más. Algo más, poca guita. No. Es el que no hay que tirar después. Escúchame, fui al Exacto. casamiento de Ricky y de Steffi. ¿Qué te dieron de souvenir? Ramito. No, era re lindo. Dale, Escuchá, era dale. Una Eran remera, flores una remera. naturales, Dale. flores naturales No, sigo en el que te cementerio. llevabas a tu Dale. casa Banco. y vos Oh. entras después a tu casa Un y te sándwich de reciben. pastrón. No, Un sándwich- Eso había. Me voy con un pastrón. Está Eso muy había, bien. mucha comida. Un par de zapatillas, dale. Estamos en el casamiento. ¿Comieron? Dale. ¿Comieron los novios o en la excitación no Ay, no, alcanzó? no sé, es la verdad, no se come No nada. se Me come dijeron, nada. come ahora que después no vas a comer nada. Yo Claro. dije, no, ¿cómo no voy a comer nada? No se come. No. No sé qué pasa. Si te meten como de repente una amiga te mete un bocado, ¿viste? Para que no Claro. mueras en la mitad. ¿Hubo videos emotivos? No hubo videos. Mirá. No Bien, queríamos. me gusta. Me Sí, gusta. no, eso. ese Bien. corte como que a veces me da baja. ¿viste? Lo Pero- siento un poco anticatólico. En el corazón. No, No, ¿sabés lo pero que son la los casamientos fiesta judíos? no, está lleno de videos Sí, que matan a basta. los novios, no sé. Todo Dicen cas- cosas tremendas. Tremendas, sí. No, Sí, pero no. tenemos... Sí, Es un casamiento que terminaron mal. Claro. No. Por videos. Historias Por videos. hermosas. Claro, muestran... Sí, no, ¿Se cosas armaron que no está parejas? bien. ¿Se armaron parejitas? Buena pregunta. No puedo. Bueno, Sí, se armaron. De 24 cositas, horas. cositas. Sí, exacto, Bien. exacto. En sí. un momento no se podía entrar al baño. digo. Claro. Exacto. Pero sí, se vio no, algo- no llegó, no me enteré alguien mucho, vio. ¿eh? Ah, no te enteraste, pero sabes que alguien Pero viste que entró lo al más baño lindo- y Sí. pasaba algo. Sí, sí. Bien. Sí, pero lo más lindo es eso, es al otro día contarse todos los cuentos, las anécdotas. Claro. No sabes esta estaba del orto. Así, está bueno, está bueno. Dice del orto, Ricky. Habla muy mal. Sí. Bien. De hecho, creo que me lo por pegó mal, él. por argentino. Claro, dice. lo argentinizaste. Pará, estuve en España hace unos días. Sí. Y en un momento del laburo que tenía que hacer, dije, no, me salió como el orto. Y adelante de gente como que no daba que diga orto. Y me dijeron, acá orto puedes decir. Orto. Perdón. Ajá. Sí. Pero que no significa nada Mirá. en España. Así que Bien. dije mucho orto últimamente y sé que Y lo va sigo diciendo. con todo. Y sigo Sí. diciéndolo. Bien. Y Ricky también lo dice. Bien. Además de marido y suegro. Sí. Grosos así, famosos en la fiesta. ¿Quiénes? Camilo y Baluna. Claro. Camilo de Baluna. Sacando familiares. Sí. Lo de Camilo es Sebastián todo, ¿verdad? Yatra.
Claro. Lo de Camilo, ese bigote de verdad, la cara de verdad, ¿Qué? toda de verdad. Obla, respeto te pido. Dale, acaba de ser padre. No solo acaba de ser padre, él, o sea, es un número uno. Hay, No, que, no hay me que- cabe hay que ninguna tenerlo de duda. cerca, Camilito, para aprender. Es muy Camilo no es grosso. hermano de Mau y Ricky, te aviso. No. Es el cuñado. Es el cuñado. No, porque a es veces el no que está saben. casado con la hermana de Mau y Ricky. Esa es su cuñada verdadera. No se Esa es sabe. mi cuñada de sangre. No se sabe. Bien. No se sabe. Queda todo en familia. Ahora, ¿yo qué sería? Hermana Hija. de... No, sos hija hija de Montaner. Hija política de Sí, Montaner. igual hija soy. Sí, hija política. sí, Fuerte. total. Sí, fuerte. sí, sí, ¿Y cómo sí. está tu familia? Muy feliz. Ahora está justo en Dominicana, nos están escuchando desde Samaná, Mirá. que es una ciudad ahí en República Dominicana. Nadie está en Buenos Aires. No, mi hermana. ¿Estaremos nosotros acá? Están yendo ¿Estaremos? todos. Son tipo Luis Corbacho. Perdón, por ahí es demasiado pero pará, pedir. mi viejo ¿No nos también bancás está el laburando departamento allá. de tus viejos? Por ahí es mucho, por eso es mucha Lo confianza. podemos, no, lo ponemos ahí en Airbnb. Bien. Alquilar. No, pero sí, estamos. Pasa que yo voy y vengo mucho. Claro. Y eso me gusta, pero a veces es como que no tengo una cama fija y mi espalda lo siente, por ejemplo. Pero estás con Ricky igual. Sí, Ok. sí. Ricky ahora está en Miami. No, ahora está acá. Ah, está acá también. Ahora vinimos juntos, ellos están grabando La Voz Argentina Ah, y yo vine bueno. a grabar Días de Gallos. Sí, Que excelente. que es la segunda temporada, la primera ya está en HBO Max, en HBO, así que ¿Qué estamos los dos haces en Días de trabajando acá. Gallo? Hago un personaje, no sé si puedo decir el nombre, eso no pregunté, pero hago un personaje que entra nuevo y se relaciona con el protagonista y otros personajes. Bien. Sí, no sé qué puedo contar, Seba. Bueno, pero no eso. cuentes demasiado. Sí, un poquito. Días de Gallo es una serie juvenil que la rompió todo en la primera temporada y ahora se va a hacer. Sí. Bueno, ya están grabando la Sí, segunda. sí, mucha música. Mucha música. Mucho del mundo del trap. Ajá, sí. Lo tenemos ahí a Eco, a Nacho, Sí. a Angelita Torres, Tommy Wicks. Ujú. Así que la están Gente- rompiendo. chicos muy Gente muy capos. talentosa. Muy sí, capos. sí. Bueno, de Villa del Parque, igual que Oblap. Sí. ¿Tus viejos viven en Villa del Parque todavía, Steffi? Claro. No se van, los de Villa del Parque. No. Acá hay dos No que se se van. fueron, pocos. Son la Pero es excepción muy que marca la difícil regla. barrio irse. para vivir. No se van. Es muy difícil irse. Bien. No es muy sé- difícil salir, ¿viste? Inclusive podés vivir en Villa del Parque sin conocer otro barrio. Claro, ¿no? Total. Pero el que no vive en Villa del Parque lo critica porque es lejos. Vení. Claro. Fíjate, No, está no, bueno. no, pará, no es lejos, pará. tras mano te dicen. Muy bien. Cuando nos conocimos con tras Pablo, manos, Steffi, cuando nos conocimos con Pablo. Sí. ¿En qué año naciste, Steffi? 94. Bueno, nací siempre. Siempre esto lo hablo con Andy, en el día del atentado a la AMIA. El 18 de julio, por eso, para que no se lo olviden, nunca, un poco triste. Bien. Pero bueno, así como casi Tremendo. todo en la vida. Ah, me tocó. ¿En qué clínica? En la Vamos a ver. Suizo. En la Suizo. Sí. Bien. Cerquita. Claro, cerca encima. Sí. Bueno, ¿cómo sigo ahora, no? No, ¿Querés que bueno, pará. tiremos no. un PNT? No, pero bueno, se acerca el 18 de julio, se acerca. Está bueno para conmemorar. Obvio, claro, Sí, realmente fue el- claro. No, bueno, 2 años después nos conocimos con Pablo, en el 96. Ok. Yo iba de Almagro a Villa del Parque, en el 124 o en el 24, en cualquiera de los En dos. cualquiera de los dos, alguna vez el 110 también Los te has tomado. amaba. Sí. Los tomé mucho. Seba subía con comida al bondi. Sí, claro. Mamá, ¿me preparas? Ok. A Marta le decía, ¿me preparas Sí. 2 sándwiches de milanesa que voy a lo de Pablo? Era muy lejos. Sí, muy lejos. Sí. Muy lejos. Si es que llegar Es lejos, Villa Por del eso Parque. tampoco nos vamos, porque sabemos que a todos lados es 45 Sí. minutos, 1 hora. Igual sí. Yo calculo siempre por las dudas a todos lados 40 minutos. Tremendo. Aunque sea devoto. No me Y importa. ahora, perdón, ahora estás en Miami viviendo. Sí. Más allá de los afectos, más allá de bla. ¿Está bueno vivir en Miami? Sí. ¿Por qué? Lo sospechamos. Porque a ver, depende del caso. Yo siento que si me hubiese ido sola a ver qué onda, a probar suerte, a laburar, a estudiar, no hubiese sido lo mismo. ¿Viste? Te tira mucho más los afectos en Argentina, extrañas más. Claro. Pero yo me siento en casa, me siento en familia. Entonces tenés las dos cosas. Tengo, aparte, va mucha gente ¿Pero a Ricky lo conociste acá o allá? acá en Argentina. Él vino a hacer unos shows y lo conocí acá. Después, igual, ahí no pasó nada, pero empezamos a hablar por redes sociales. Y él sí me contaba que vivía en Miami. Pero que para, vos lo viajaba fuiste mucho. a ver, él Sí. se enteró que estuviste y te escribió un DM. No, él No. me invitó a verlo. Ah, ya te seguía. Sí. El boludo le dice. Me invitó a verlo como a 300 pibas más, obviamente. Pero bueno, la Argentina, algunas argentinas somos así. Claro. Agarramos Bien. venezolano, de Miami, de Te todos invitó lados. y vos le dijiste a tus amigas, che, me invitó este. Sí, y te digo que lo tomé muy como, che, mirá qué amor. Yo siempre un poco boluda, Ingenua. buenuda. Sí, sí. Una vez tuiteé algo así, me putearon un poco, como, Ajá. "Ah, no tenés que ser buenuda, soy Sí. un poquito. Bueno, y fuiste Pero con me ha una amiga. servido. Fui con una amiga y sí, y después me fui sin avisar, sin nada. Solo le tiré un mensajito como, qué lindo que estuvo, gracias por la invitación. Me dijo, ¿cómo te fuiste? ¿No me saludaste? Es muy duro para el artista o para el actor
¿Qué? No te van a saludar después. ¿Pensás que no Vos le gustó? sabés, claro. Sí, debo decir, no le gustó. Pero por ahí a Mau y Ricky lo iban a ver, lo iban a saludar 612 Claro, ser. el que va dice que voy a ir yo, ¿qué le importa? Hay una cola para saludarlo. Sí, bueno. Pero No, yo Ricky siento le había que- escrito. Sí, me había escrito, se Sí. preocupó, sí, me mandó. Sí. no sé, Se me había- preocupó tampoco tanto. Se preocupó, me había mandado a buscar a la puerta con un Mirá. tipo. No, Sí, ya, sí. ya estaba enamorada. ¿Y ahí Estaba- ya en el show te gustó? Es que a mí no me gustó del principio. Viene esa pregunta, porque cuando lo vi en acción en el escenario fue como. Puedo entender ahora como esa cosa que las minas mueren por Ricky, ¿no? Al principio yo por Instagram todo bien, pero no hablaba con él. Me invitó, voy. Claro. Buenísimo, un planazo, las pibas, todo. Pero el tema es cuando lo vi cantando, moviéndose, Eso se te sacó la sedujo. remera. Ahí Bien. dije, Mira. Y en algún momento dijiste, no, es Mau el que me gusta. No pasó eso. no, Porque pero es sí. difícil acordarse No, cuál es cuál. claro. Vos lo entendés eso. Yo al principio, de hecho se los digo a ellos, yo al principio, antes de conocerlo, no sabía cuál era cuál, como a todos les pasa. Como a los padres, nos debe pasa. pasar. Sí, claro. ¿Qué le iba a pasar a Marlene y a Ricardo? No, pero sí después, de verdad, en noviembre, mediados de noviembre, empezamos a hablar. Pensé que dice, pero me empecé a reconocer. Fueron un par de meses duros. También, ahí, porque ahí empezamos a hablar Fábregas, Bien. claro. Así que no, ahí a partir de noviembre 2019 empezó como ese Pará, ¿y la diálogo primera salida dónde constante. fue? No fue un poco. En El Salvador. No fue Dijeron, tanto. se encontraron en El Salvador. Sí. En Bahamas hay una isla que se Es llama. un tema, es que él vino a Argentina en diciembre, me dio a verme, es raro decir a verme, pero No, tenía vino a días verte. libres y además estaba su familia de él, estaba su familia, Paula, me pongo nerviosa. Así que nada, nos vimos como en mi casa en ese momento, no es que salíamos ok. a ser vistos. ¿Y vos vivías sola? Sí. Ah. Sí, que eso también fue otro tema, como ¿cómo te vas a ir a alquilar, nena, si estás cómoda Sí, en casa, claro. en Villa del Parque? Sí, Yo claro. me fui, era así, Te siempre rebelaste, rebelde. te Sí, rebelaste, sí. muy bien. Sí. Bueno, y ahora viven en Miami, pero ¿viven todos juntos o no? No. Esa es la fantasía de la gente. Esa fue una Eso es una fantasía. decepción. No, Sí. fue la pandemia también. Fue- que- sí. ¿no? Bueno, ahora sale la serie, Los Montaner. Pa. Así que es un reality, una serie. Qué Así que nos van a poder develar todos esos misterios. Buenísimo. ¿Cuándo sale, Steffi? No lo sé, pero muy Bueno. pronto ya está el Instagram, pueden buscar a @Los Montaner. @Los Montaner. ¿En qué Sí. plataforma? No sé si se puede decir eso. A ver. Le anulan el Chequeemos, matrimonio. chequeemos. Si dice algo que fuera lugar, le anulan el matrimonio. No, pero además, pero pará. Es No, porque yo la pensé- peor promoción del mundo. ¿Qué hacemos? Bueno, chicos, digamos, tengan abonos en todas las plataformas. En una van a estar Los Montaner. No, pará, es que yo sé. No sé si se puede decir seguramente eso o no. ¿Cuánto ¿Me fijo? falta para el No sé. estreno? A ver, hace una cara. Te vamos diciendo y vos pones cara. Dale, me gusta. HBO, Paramount. Netflix, Amazon. respeto, viejo. YouPorn. ¿Cuál me queda? Empieza Disney. con D y termina con Disney. Star. Son ¿Por todas qué no se estrellas. puede decir? Bueno, no la ¿Se puede presionemos. decir? La buscamos. No, nosotros- ¿Sí? Ah, En Twitter en- está. Pero pará, entra a la cuenta de Instagram, fíjate, próximamente. Dale, vamos a ver, vamos a. Ay, ya que estoy, te voy a mostrar. Tengo un saludo. Conduce ella. No, tengo un saludo de un fan tuyo muy especial mientras busco. Ahora busco dónde, en qué Bien. plataforma está, pero estén atentos a las redes sociales. Sí. Nah, es un familiar de Galtieri que te quiere. Un fan. Sí. Pero me voy a acercar. Pará, le podés mandar el mensaje a Guido. Mandale Ah, a dale, Tati, dale, dale. así lo pasan, lo escuchamos me bien. gusta. Qué nervios, Ebu, ¿eh? ¿Quién será? ¿Quién te gustaría ¿Puede ser que un sea? Montaner? No me preguntes. No puede ser sé, Evaluna, no puede ser sé. Camilo. Sí. Evaluna es Montaner también, Camilo no. Claro, no. Exacto. Bueno, ahora sí, un poco. Están casados. Sí. Es un Está. poco. Pero vos sos Montaner. Reutemann, pará, Steffi, ¿eh? Yo soy Sos Reut, yo no sos tengo. Reut. Aparte, yo no me puse el apellido de Ricky. Igual el que quiere se lo puede poner. Igual le quiero contar, Reutemann no es un González, pero es un apellido bastante popular también. Sí, pero en mi el familia es re rucismo. chiquita. Todos me dicen, ¿sos algo de tal Reutemann? Por No. eso, porque hay muchos Reutemann. Sí. Claro, son muchas No, familias. no es Cohen ni Levi. No, pero- sé, es Reutemann. Pero hay, No, sí. claro. Hay médicos, hay tenistas. Sí, claro. Hay por todos lados, pero yo no tengo ningún ¿Quién era el familiar. tenista Reutemann? Sergio. Era Sergio, sí. Sergio Reutemann. No es nada, pero lo sé. Pero lo sabes. Porque es Sí. Reutemann. Y Muy significa bien. hombre rojo. Muy bien. Porque éramos colorados, se ve. Sí, no hay mucho. Weinreich es vino rico, claro. No es muy. ¿Y por qué? Pero también puede No, ser porque es así. de piel colorada, no Sí, solo de pelo, ¿no? rosaditos, Sí, como pero- un poquito. Claro. Pero Nidhi ya es Reuter, Cerditos. colorado. Ah. En alemán también es Reuter, me parece. Es la Colorado. agencia. Es la La agencia. ¿Llegó a agencia. Tati? Bien. Bueno, Sí, ¿está el le llegó. audio? A ver Es qué un dice video. Tati. Ah, es un video. Ah, bueno, Ay, qué bueno. es con escalas esto. Upa. Uy, más miedo todavía. Para mí, Video. le pone de Chimi a No. este momento. Yo hasta estoy que pensando qué pedirle a quien sea.
¿Qué pedirle? Que nos lleve a algún lado. Eso. Somos muy mangueros. No, ¿Alguna vez? queremos Bueno, les conocer. debemos lo del Steffi, el casorio. Claro. Lo del casorio se salda si nos invitan a la casa. Claro. Ok. Hacer radio ahí a, la lo de casa. Montaner. Sí, una semana Bueno, lo de los Montaner. ey, eso está Pará, bueno. una semana, te agarras la mano, te agarras el codo. Y yo encima digo, está bueno, está bueno. Sí, sí. Una semana. Te pasamos todos los días iluminada y eterna, todo. es un montón. Enfurecida y tranquila. Limpiamos, hacemos cosas, laburamos. Todo. Eso nos sirve, nos sirve. Sí, somos muchos. Porque no tienen gente. No. Bien. Bueno, ¿podemos ver la sorpresa, Steffi? A ver. No hubo videos en el casamiento, pero hoy hay acá Qué en Vuelta y Un video Media. homenaje. A ver. decir de mi parte No. Mirá. que Marlene y yo Marlene y yo. estamos pero pegados ¿Pegados? con la serie. Yo me vi la primera etapa, Vamos. completica me la vi. Sí, Ahora estamos viendo la segunda. Ya yo me he visto creo que 3 o 4. bien. Yo soy fan de él, díselo. Te lo voy a decir. Banco mucho que esté morfando. Estamos Pero fan de tremendo. ¡Vamos, Ricardo Montaner! Ay, Eso habla, eso habla Escúchame. de la confianza que le tengo, ¿no? Yo lo grabé y estaba morfando. Pero está Había bien. tuiteado en la primera temporada, tuiteó. Tuiteó y Steffi, ¿le retuiteamos podemos todo. mandar un audio? Ah, ¿le puedo mandar un video ahora? Un video Dale. para decirle que venga a Vuelta y Media. Sí, Ah, todo. Un Lo fogón de los comprometemos. viernes. Me va a matar, me va a matar. Nada. Lo comprometemos en vivo. Sí. Digamos, Ricardo, bueno, fans tuyos, para que me desconcentro con la música. Ricardo, fans tuyos, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, dejan de llorar, están enamorados, ven y te explico lo que Cachita, somos. cachita. Óyeme, cachita, todo. Ricardo, gracias por tus palabras. Queremos ir a Miami, que queremos. Si hay, Dos cosas decirle. si hay Casi Feliz 3, lo que quieras hacer, vas a estar. Que venga Bueno, y que nos hablando de lleves. Casi Feliz 3, hoy hablé con Hernán Gershuni. Me dijo, Steph, vas a estar en la 3. Él promete. Ah, ok. Mentira, no, Ok. pero me dijo que te mando un beso muy grande. Lo veo todos los días, hablamos todos los Bueno, días. pero me dijo que Escúchame. te mando un beso muy Me grande. preocupa que corté el cortaste el video. video. O nunca grabó. Cortaste el video, boluda. La corté. Sí. Bueno, Le voy a decir, suerito. Mandáselo en dos. sí. Después de la. Suerito, te amamos. ¿Listo? Bien. Qué rara la familia. Después de la tanda, cuestionarios durísimos para Steffi Reutemann. Ahí, en a Vuelta y ver. Media. A ver.